Según el libro Vademecum de Quirología de Norman Douglas Monk, es importante destacar para lograr comprender cómo es posible leer la mano, cómo es posible que las manos tengan líneas, cómo es posible de que estas líneas que nosotros pensamos que son pliegues naturales del cuerpo puedan demostrar que efectivamente tenemos un mapa en nuestras manos. Para eso tenemos que comprender de que existen fundamentos en la quirología como cualquier tipo de ciencia, y hay principios que sustentan la lectura. Los fundamentos de la lectura de la palma de la mano comprenden de 3 hipótesis: el sistema nervioso como receptor de estímulos y conductor de impulsos, la palma como receptora de órdenes cerebrales, el desdoblamiento de los tiempos. Todos estos 3 puntos nos van a ayudar a comprender cómo funciona nuestro cuerpo, nuestro organismo por dentro, sobre todo al momento de nuestra gestación, como fetos, como humanos. El sistema nervioso está constituido por una red de tejidos que tiene la función de recibir y transmitir los impulsos que le llegan tanto del medio externo como del interno del organismo, cuya célula base es la neurona y van desde la médula espinal hasta los pies. La neurona está compuesta básicamente por un cuerpo celular, con su núcleo, las dendritas y el axón. La información que dirige la actividad neural está en el cuerpo celular. De aquí se desprenden las dendritas, unas prolongaciones que sirven para recibir y enviar impulsos a otras neuronas. Y por último, el axón, que es la prolongación neuronal que transporta la señal electroquímica transformada en un mensaje químico en el cuerpo neuronal. Los conduce a otro lugar del sistema a través de su terminal llamada botón sináptico o pie del axón. El punto de contacto entre un axón y una célula y una dendrita de otra célula es llamado sinapsis. Su longitud está determinada por la complejidad del proceso químico que estabiliza la función de la red neuronal. Las sinapsis pueden ser activadoras o inhibidoras según el tipo de neurotransmisor que se libere. De lo expuesto, se deduce que la principal función de la neurona es la de captar y procesar rápidamente las señales químicas y eléctricas, ejercer control y coordinación sobre los demás órganos y lograr una oportuna y eficaz interacción con el medio. Las neuronas tienen la capacidad de comunicarse con precisión, rapidez y a gran distancia con otras células, sean estas nerviosas, musculares o glandulares. Esto se debe en gran parte a su membrana plasmática muy excitable, que las especializa en la recepción de estímulos y la conducción de impulsos nerviosos entre sí o con otros tipos celulares. Estos impulsos nerviosos que viajan por la neurona interconectan todos los componentes del sistema nervioso con fibras musculares o con glándulas. Un impulso nervioso es una onda con carga eléctrica negativa que recorre la neurona. Se origina como consecuencia de un cambio transitorio de permeabilidad en la membrana plasmática provocado por un estímulo. Las neuronas se excitan de acuerdo con la cantidad de iones concentrados fuera de la membrana celular y con la capacidad que dichas membranas poseen para transportarlos. Los iones son átomos que tienen una carga eléctrica. Los que poseen una carga eléctrica positiva se llaman cationes y los que tienen una carga negativa se llaman aniones. Los cationes, junto con los aniones, forman las sales. Algunos de los cationes más importantes son sodio, potasio, magnesio, calcio, amonio, mientras que algunos de los aniones más importantes son cloruro, bromuro, yoduro, nitrato, sulfato y acetato. Cuando la neurona se excita, la acompañan partículas cargadas a través de la membrana, lo que produce una corriente eléctrica. La membrana de las células está polarizada, porque entre el interior y el exterior de la célula existe un reparto desigual de carga eléctrica. Esta diferencia de potencial deriva de una carga positiva para el exterior y una negativa para el interior, proceso que se desarrolla de la siguiente manera. Como ya se expuso, las neuronas presentan distinto reparto de aniones y cationes. El interior está cargado de ion de potasio con carga negativa y el exterior posee una alta concentración de iones de sodio y calcio. La membrana es excitable debido a que su permeabilidad es variable, lo que permite el flujo de los iones. Un ion puede introducirse para equiparar las concentraciones, pero luego tiende a salir para igualar las cargas. El desequilibrio resultante entre los iones y las cargas
lo controla la bomba sodio-potasio, que produce una diferencia de potencial de reposo entre el interior y el exterior de la neurona. La membrana es excitada cuando la potencia del estímulo supera el umbral de 70 milivoltios, que es el potencial de la membrana. En este punto es cuando la membrana altera su permeabilidad y permite la entrada de iones de sodio. Este tránsito es tan intenso que la bomba de sodio resulta pobre. En este estado de flujo de sodio invierte la diferencia de voltaje, pasando el exterior a ser negativo y el interior positivo. El flujo de cationes se realiza en un solo punto. Esto significa que la membrana se despolariza en un solo lugar. La entrada de ion sodio dura unas milésimas de segundo y luego se cierra. A continuación, se abre un canal por el que salen las cargas positivas de ion potasio hasta que se equilibran las cargas positivas que entran y salen. Como el ion potasio sigue saliendo, en ese lugar se produce una repolarización. El interior es negativo y el exterior es positivo. El proceso de despolarización y repolarización se sucede a lo largo de toda la membrana. Esta es la forma en que un estímulo se transmite por todo el axón. La mielina es una capa que cubre el axón para acelerar su recuperación, en cuyo caso la onda de electronegatividad se propaga saltando de nódulo en nódulo. Cuando el estímulo llega al botón terminal del axón, el calcio se introduce en los axones y produce que las vesículas se acerquen a la membrana. Una vez allí, los neurotransmisores son expulsados para ser recibidos por los receptores, que a su vez los transmiten a los centros nerviosos. Los centros nerviosos unen las diferentes partes del cuerpo a través de los nervios. La transmisión de los impulsos nerviosos se realiza por medio de la conducción centrífuga, cuando se trata de fibras eferentes, también llamadas motoras. Cuando los impulsos van desde el sistema nervioso central a los órganos periféricos, como los músculos voluntarios, involuntarios o glándulas, o de conducción centrípeta, en el caso de las fibras aferentes, que son receptoras de los estímulos periféricos y los transmiten al sistema nervioso central. Estas fibras, también llamadas sensitivas, recorren estímulos que provienen de la piel, los músculos, los tendones, las articulaciones, a fin de conservar, entre otras cosas, el tono muscular, la coordinación, el equilibrio del cuerpo y las vísceras y su relación con el funcionamiento de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio, urogenital y los nervios de los órganos de los sentidos. Los nervios tienen un origen real, de acuerdo con la función que realizan, y un origen aparente, que es el sitio de emergencia del nervio en la superficie de la masa encefálica. A su vez, los nervios se dividen en cerebroespinales, encargados de los músculos estriados, voluntarios, sensitivos, somáticos y simpáticos, que inervan los músculos lisos y las glándulas, y los músculos sensitivos viscerales para la sensibilidad interoceptiva. Los nervios se distribuyen simétricamente de a pares sobre ambos lados del cuerpo, repartidos en 31 pares de nervios espinales, 12 pares de nervios craneales y 2 troncos del simpático. Los nervios espinales tienen su origen aparente en la médula espinal. Son nervios mixtos, esto es, motores y sensitivos, y están distribuidos de a pares: 8 cervicales, 12 dorsales, 5 sacros y 1 coccígeo. Los nervios espinales están compuestos por 2 raíces, una anterior que es motora, con origen real en la sustancia gris espinal y aparente en el surco lateral anterior de la médula espinal, y otra posterior que es sensitiva, con origen real en el ganglio espinal y aparente en el surco lateral posterior. Estas 2 raíces unidas conforman el tronco del nervio espinal, que se divide en 4 ramas. La rama anterior inerva los músculos y la piel de los miembros, de las regiones centrales del tronco y de las regiones anteriores y laterales del cuello. La rama posterior inerva la piel y los músculos de la nuca y la parte posterior del tronco. La rama comunicante, con sus 2 vertientes, la rama comunicante blanca en el tórax, constituida por fibras viscerales motoras, y la rama comunicante gris, que constituye una conexión entre los ganglios de la cadena lateral de las vértebras y los nervios espinales, y está formada por fibras viscerales motoras que desde el ganglio lateral vertebral pasan al nervio espinal, por el cual llegan a la zona del cuerpo que le corresponde. La rama meningia, que es un filete nervioso de naturaleza visceral que sale del tronco nervioso espinal, la rama comunicante o del ganglio de la cadena laterovertebral o de ambos, para luego repartirse en la dura madre
en las paredes del canal vertebral y en los vasos. Así encontramos que las fibras motoras somáticas del nervio espinal inervan los músculos esqueléticos y las fibras efectoras viscerales del nervio espinal proveen de tono, desarrollo, nutrición y mantención de la vida de los tejidos de la piel y secreción de las glándulas anexas, como las sudoríparas, sebáceas, a huesos, articulaciones, músculos y vasos de los miembros y de las paredes del tronco. En cuanto a las fibras sensitivas somáticas, estas proveen la sensibilidad propioceptiva y exteroceptiva de los territorios somáticos, y las fibras sensitivas viscerales se encargan de la sensibilidad exteroceptiva de las zonas somáticas. Las ramas anteriores de los nervios espinales cervicales, lumbares, sacros, coxígeos se reagrupan de diferente manera entre sí para formar los plexos que llevan el nombre de los respectivos nervios, mientras que las ramas posteriores de los nervios espinales, que son 31 por lado, se dividen en una rama medial y una lateral, que originan a su vez ramas cutáneas y ramas musculares. Las ramas cutáneas inervan el dorso de la piel desde un punto medio de la línea superior de la nuca hasta el vértice del coxis, y las ramas musculares alcanzan a la musculatura propia del dorso. De esta manera, básicamente, el sistema nervioso se relaciona con todo el cuerpo y es el encargado de coordinar y supervisar todas las funciones vitales. Cada uno de los sistemas del cuerpo humano funciona en forma coordinada para desarrollar su tarea específica y un intercambio bajo la supervisión del cerebro. El sistema circulatorio transporta sustancias nutritivas y oxígeno por todo el cuerpo a través de la sangre. El sistema respiratorio capta el oxígeno para el cuerpo y expulsa dióxido de carbono. El sistema digestivo transforma el alimento, absorbe los nutrientes y elimina los residuos. El sistema excretor filtra la sangre y elimina sustancias residuales. El sistema óseo proporciona sostén al organismo, constituye las partes móviles del sistema de palancas y brinda protección a los órganos y tejidos internos. El sistema muscular proporciona el movimiento de locomoción, la producción de calor, el mantenimiento de la postura y la mímica. El sistema cardiovascular es el encargado de distribuir la sangre en todo el organismo. El sistema linfático, considerado como parte del sistema circulatorio, es una red de drenaje que ayuda a regular los niveles de fluidos corporales y defiende al cuerpo de las infecciones. El sistema reproductor se encarga de la reproducción y el desarrollo. El sistema tegumentario cubre y protege al cuerpo mediante la piel, uñas y pelo. El órgano del sistema nervioso central que controla el funcionamiento del cuerpo e interpreta los impulsos generados por el contacto con nuestro entorno vendría siendo el cerebro. Por medio de él se hace, se siente o se piensa. Su funcionamiento es multidireccional porque procesa la información y la transforma en múltiples acciones en forma simultánea. Es por medio de los sentidos como el cerebro recibe información cuyas sensaciones son captadas por los órganos respectivos, los que a su vez están controlados por el cerebro. Por eso decimos que la labor del cerebro es simultánea y paralela. De esta forma se transporta la información y los estímulos recogidos por los órganos sensoriales. La interpretación y la posterior elaboración de las respuestas son tanto más complejas cuanto más evolucionado es el individuo. Por otra parte, tenemos la palma como receptora de órdenes cerebrales, para que así, tras aprender todo lo ya mencionado, ahora ha llegado el punto cúlmine de llegar a la mano. Y esta mano está inervada principalmente por tres nervios: el nervio mediano, el nervio cubital y el nervio radial. El nervio mediano es un nervio mixto que atraviesa todo el miembro superior, desde la axila, por detrás del músculo pectoral mayor, sigue su curso por el brazo en el surco bicipital interno. En este mismo sitio acompaña a la arteria del nervio mediano entre los dos músculos flexores de los dedos, el superficial y el profundo. Cerca del carpo se sitúa entre los tendones del flexor superficial que va al índice y del músculo palmar mayor. En la mano atraviesa el canal del carpo por delante de los tendones flexores de los dedos y bajo la aponeurosis palmar, que se va dividiendo en las ramas terminales. Las ramas terminales del nervio medio son la rama palmar del nervio mediano, que pasa por delante del ligamiento anular del carpo y luego se ramifica en la palma. La rama tenar, que abarca el músculo abductor, oponente del pulgar. El fascículo
lateral del flexor corto del pulgar. Los dedos están inervados por el nervio digital palmar radial del pulgar, el nervio digital palmar cubital del pulgar, el nervio digital palmar radial del índice, que inerva también el primer músculo lumbrical, el nervio digital palmar común para el índice y el medio, que inerva el segundo músculo lumbrical y, cerca de la articulación metacarpofalángica, se divide en nervio digital palmar cubital del índice y nervio digital palmar común al dedo medio y al anular. El nervio cubital parte de la axila entre la arteria y la vena axilar, luego recorre el brazo por detrás de la arteria humeral, desciende por entre las fibras del músculo vasto medial, alcanza el codo, penetra en el antebrazo, donde se relaciona con la arteria cubital, y en la región cardiocarpiana se bifurca en sus ramas terminales. En su recorrido ramifica al músculo flexor cubital del carpo y los fascículos internos del músculo flexor profundo de la piel en la parte distal del antebrazo y de la región hipotenar. Las ramas terminales del nervio cubital son la rama superficial que nace en el antebrazo, pasa a la acción dorsal del carpo y de la mano y se ramifica en los nervios digitales dorsales, cubital y radial del meñique, cubital y radial del anular y cubital del medio, y la rama profunda que inerva los músculos dorsales y el tercero y cuarto músculos lumbricales, el fascículo profundo del músculo flexor corto del pulgar y el músculo aductor del pulgar. Inerva en la cara palmar, el meñique, la mitad interna del anular y el interior de la palma en línea al eje del anular. En la cara dorsal inerva el meñique, el anular, la primera falange y la mitad interna de la segunda y la tercera falange. El cordial, que representa la primera falange, y el dorso de la mano en línea con el eje del dedo cordial. El nervio radial parte de la axila, por detrás de la vena y la arteria axilar. Alcanza la articulación del codo y luego se divide en sus ramas terminales. Ramifica en su recorrido a los músculos tríceps branquial, branquioradial, braquial, extensor radial largo del carpo, ramas articulares y periosteas, el nervio cutáneo posterior del brazo y el nervio cutáneo posterior del antebrazo. Las ramas terminales son la rama terminal superficial que desciende a lo largo del músculo braquioradial, lateralmente a la arteria radial, baja por el entreradio y el tendón del músculo braquioradial. Y el lado dorsal del antebrazo, en la proximidad del carpo, se une con una rama del nervio musculocutáneo y se divide en tres nervios, que a su vez dan las ramas digitales, dorsales radiales y cubitales del pulgar, radial y cubital del dedo índice y digital dorsal radial del dedo medio. Y la rama terminal profunda, que perfora el músculo supinador, llega a la región posterior del antebrazo, donde inerva todos los músculos excepto el cóneo y origina el nervio interóseo dorsal del antebrazo, que transcurre por la superficie dorsal de la membrana interósea. De esta forma podemos entender el recorrido que realiza un impulso desde el origen hasta sus filetes terminales. La mano es una de las partes del cuerpo que posee mayor sensibilidad a causa de la cantidad de terminales nerviosas que éste posee. Los centros nerviosos relacionados con las manos ocupan tanto espacio en nuestro sistema nervioso central como todas las demás percepciones sensoriales juntas. Los músculos de la mano son más numerosas y complejas que las de otras partes del cuerpo. En este punto la sangre refluye del sistema arterial al venoso por medio de las venas radiales y cubitales y la circulación sanguínea se va normalizando. La circulación de la sangre en la mano es sumamente vigorosa y esta es una de las razones por las cuales se observan en ella los fenómenos patológicos relacionados con el cuerpo humano y los psíquicos relacionados con la mente, es decir, el intelecto, la emoción y la voluntad. La interrelación de la palma de la mano con los mecanismos fisiológicos y psicológicos a través de la supervisión del cerebro se realiza por la circulación sanguínea subcutánea. Las diferencias de suministro de sangre producen cambios de forma. Debido a la microcirculación, las células se ven afectadas en su metabolismo, por lo que se producen, desarrollan
o atrofian signos exteriores tales como la prominencia y hundimiento parcial o total del relieve cutáneo. Otros aspectos que varían debido a la microcirculación sanguínea son los relieves, los surcos, las líneas y la textura de la piel. La palma de la mano es una región donde se concentran los canales meridianos y colaterales. Pasan 6 meridianos, de los cuales 4 se relacionan con el corazón. En la mano se encuentran específicamente 47 regiones del reflejo. Otro aspecto a tener en cuenta es que la bioelectricidad de la mano es similar a la de la cabeza. El potencial eléctrico de la epidermis aumenta desde el tronco de la cabeza, teniendo su máximo punto en la coronilla. El mismo correlato se relaciona del brazo a la mano, pues de la cabeza, la mano es el segundo potencial eléctrico en importancia que tiene el cuerpo, lo que da como resultado la gran cantidad de información que se van brindando. Un enfoque esclarecedor acerca del tema lo desarrolló Ernesto Ishperner Haldane en su libro El diagnóstico por la mano y el diagnóstico por la uña, apartado en la página 33-36, cómo y por qué se forman los signos. Entonces, después de esta gran investigación que hizo el señor Norman Douglas Monk, podemos ir determinando que la quirología sí tiene absolutamente un acercamiento hacia la ciencia. Norman Douglas Monk, para que sepan, es un profesor egresado del Conservatorio Nacional de Música en Argentina. En 1966 incursionó en la musicoterapia, que es una disciplina que lo indujo a investigar en la cromoterapia. Como consecuencia de sus estudios, en 1996 fundó CEDESO, que significa Centro de Estudios de Sonocromoterapia. Más tarde fundó ECUA, que es la Escuela Quirológica Argentina, institución dedicada a divulgar y profundizar el conocimiento de la quirología. A tal fin, desarrolló el método de estudio y el protocolo de sesión que llevan su nombre. En la actualidad dirige el grupo Quirólogos, en el cual participan quirólogos de todo el mundo, y él desarrolla su actividad como asistente vocacional y brinda asesoramiento a empresas como coaching, de desarrollo profesional y también de selección de personal. Como yo siempre lo he dicho, la quiromancia y la quirología puede ser una gran herramienta dentro de lo que incluso es la psicología para la selección de personal en el ámbito de la psicología laboral. Las manos nunca mienten y revelan incluso toda la personalidad que una persona esconde en su vida y durante su vida. Así que espero que hayan podido comprender cómo a partir del axón, es decir, de un proceso químico llamado sinapsis, llegue hasta los nervios de la mano para luego ir formando a través de la química del cuerpo hundimientos naturales y relieves en la mano que van generando muchas líneas y muchos símbolos asociados a la personalidad de la persona en toda su complejidad, desde su pasado y su presente, ya que el futuro es imposible observarlo desde un enfoque científico, pero sí desde un estudio de la física cuántica, en donde nos encontramos y donde el mismo Norman Douglas Monk en el libro cita al científico francés Jean-Pierre Garnier Mallet. Pero eso será para una próxima entrega de información, ya que esto da para largo, así que espero les haya gustado este espacio y para comprender también por qué tenemos tantos pliegues y de todos esos pliegues son tan diferentes a las de las demás personas, y es porque efectivamente van describiendo nuestra personalidad íntima y empírica que constituye quién somos realmente y cuáles son nuestras virtudes en frente a la vida, en nuestro entorno y por supuesto en nuestro ser. Un abrazo y gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final de esta explicación y nos vemos en algún curso y una nueva formación de quiromancia que está en constante cambio en base a los temarios que estoy descubriendo en este vademecum de quirología. Hasta pronto.